Y veíamos la semana pasada que en el ciclismo podíamos aprender algunos de esos aspectos que son ya inherentes al deporte, que se transponen como alguna clase de identidad de lo que es el crecimiento espiritual. ¿Que cuesta? Cuesta, y por eso a veces lo que más cuesta en el ciclismo es la cuesta. ¿Qué tal el juego de palabras? Bueno, ¿no? La cuesta arriba, porque es que bajar es lo más de bueno. Cuando íbamos allá con Alfredo, con Pedro, con Hugo, y nos bajábamos por la avenida Grecia, eso era sabroso, porque llegábamos por arriba por las perdices y de ahí para abajo eso es, déjese llevar solamente por la gravedad. Y buenísimo, como es una vía exclusiva y en ese entonces la estaban reparando, no habían ni buses, así que íbamos con toda tranquilidad. Y Pedro, que tenía una bicicleta con un tacómetro que registraba la velocidad, nos decía, llegamos a 50 kilómetros por hora, llegamos a 60 kilómetros por hora, era como motivante. Pero bajar era fácil, subir, eso es otra cosa. Así que la vida espiritual también a veces se nos pone como cuesta arriba, ¿cierto? Porque no es un crecimiento que uno podría decir es así fácil, me suelto las manos y voy avanzando en el camino de la fe. No, cuesta. Así como vemos a estos jóvenes que el rostro que tienen no es de alegría, gozo, ¡ay, estamos corriendo en la bicicleta! No, es duro y por eso cada vez mejoran más la tecnología para estos vehículos. Claro que hay unos que se les va la mano con la tecnología. Pillaron a uno que le puso motor. Pero la bicicleta no parecía muy diferente, pero tenía un motor. Qué terrible, pero lo pillaron. Se dieron cuenta porque en el crecimiento espiritual también no valen las trampas. No es un motorcito que nos va a pasar de un lado a otro, que nos va a hacer crecer y avanzar de un escalón a otro. En el crecimiento espiritual vamos a ir paso a paso, pedalazo a pedalazo, viviendo, creciendo, aprendiendo. Por eso nosotros veíamos la semana pasada que no vale hacer trampa y aquellos que creen que pueden avanzar mucho espiritualmente en una bicicleta estática, pues yo creo que por más que lo intenten, los de atrás no van a alcanzar al que va adelante, ¿o sí? El crecimiento espiritual entonces hace parte de un correr, de un avanzar continuo, día a día. No nos podemos quedar estancados. Acuérdense que las aguas estancadas se pudren. Acuérdense que el crecimiento espiritual se mide también con un avance, con un crecimiento que es notable. Cuando nosotros tenemos nuestros niños y vemos que no van avanzando, como que no crecen, uno tiende a preocuparse, entonces va al médico y el médico llega y lo mide, lo pesa. Y ellos tienen unas tablas que son referenciales, y entonces dicen, oye, pero si tu hijo tiene 5 años, tranquilo, es normal que tenga esta estatura. Entonces uno se tranquiliza. ¿Cuántos fueron al pediatra alguna vez así como preocupados? No está creciendo lo que yo creo. Pero la información que recibimos fue, sí, no está creciendo de pronto igual que otros niños, pero está en la media. No te preocupes, pero está creciendo. Pero si no crece, el médico te va a decir, oye, de acuerdo al último examen que le hicimos, no creció ni 1 centímetro. Algo está pasando. Y entonces empiezan a hacer chequeos médicos, a veces hasta enviar suplementos alimentarios, a cambiar dieta, porque eso de McDonald's y Burger King no es lo mejor para el crecimiento de los niños. Y se tienen que hacer las modificaciones porque esperamos que los niños crezcan, ¿verdad? Crezcan. Y así lo mismo de nosotros espiritualmente. Se espera que crezcamos, que avancemos. Si llevamos años y años en la iglesia haciendo exactamente lo mismo, calentando una banca, calentando una silla,
Eso se puede llamar raquitismo espiritual. Y por eso nosotros estamos pensando en que el ciclismo es un ejemplo de cómo nosotros debemos avanzar. En ciclismo, por ejemplo, hay unos que son realmente muy habilidosos para mantenerse de pie sobre la bicicleta sin avanzar, manejan el equilibrio, se mueven para un lado, para el otro, pero con el tiempo se puede caer, porque la mejor manera de mantenerse sobre la bicicleta es avanzando. Y por eso cuando tú llegas y te detienes en algún lugar, bajas el pie inmediatamente, uno o los dos, porque hay que avanzar. Quedarse quieto, quedarse estancado no es una opción. Y eso lo aprendemos en el crecimiento espiritual. Ahora, la verdad es que cuando uno avanza, también tiene riesgos, ¿cierto? Y todos aquellos que practican el deporte de una forma, decíamos la semana pasada, profesional, tienen en su cuerpo las heridas de lo que es el desarrollo de su práctica, el desarrollo de la competencia. Y el apóstol Pablo, por ejemplo, nos dijo también, yo tengo en mi cuerpo las heridas de estar siguiendo a Cristo. Pedradas, azotes, cárceles, naufragios, y todo esto, decía él, por amor a Cristo. Así que el desarrollo espiritual también se da en un contexto en el que podemos llegar a caernos, a tener heridas, a sufrir consecuencias, puede ser. Pero la única forma de evitar todo esto es quedarnos completamente quietos, no hacer nada, o como se dice en buen chileno, pasar piola. Pasar piola, que el reino de las tinieblas te vea y diga, este no me afecta en nada, este no está haciendo ningún daño al reino de las tinieblas. Entonces, si no hace ningún daño, pues lo dejo ahí quieto. ¿Para qué me meto con él? Dirá Satanás, ¿cierto? Si este más bien me beneficia. Pero si tú te estás impactando el reino de las tinieblas con el poder de la palabra, si estás sacando almas del reino de las tinieblas, te estás moviendo, te estás ejercitando, estás creciendo y te pueden llegar algunos percances. Pero el Señor estará con nosotros y nos dará la victoria. Amén. Porque es promesa suya. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ustedes hagan su parte. Los que ganan, entonces, dice el apóstol Pablo, se abstienen. Se me pasó la otra, pero bueno, la realidad es que de algunas cosas tenemos que abstenernos, como dice el apóstol Pablo. A algunas tendremos que decirle no. Así como los deportistas de alta competencia saben que no pueden estar metidos en carretes, que no pueden estar tomando trago, que no pueden estar perdiendo el ritmo de competencia, que tienen que estar entrenando. Nosotros también nos entrenamos para la victoria, sabiendo que tenemos que abstenernos de muchas cosas por amor a Dios. Y eso nos lo dijo el apóstol Pablo de esta manera, ¿cierto? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que en nuestro transitar espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, no solamente nos entrenamos para servir al Señor, sino que también dentro de ese entrenamiento a veces golpeamos nuestro propio cuerpo, no como un ejercicio de masoquismo. Ya lo compartía Marlis en el chat de la iglesia el domingo en la tarde, si alguno no lo notó. Ella nos compartió una fotito de una imagen de otra versión, la Reina Valera 2015, una versión más actualizada, que en ese fragmento que leíamos nosotros aquí la semana pasada, el apóstol Pablo decía, golpeo mi cuerpo
para que no quedaran algunas dudas de que eso era una imagen de masoquismo, de darse latigazos, una versión más actualizada tomó ese término y lo explicó de una manera más clara. ¿Qué decía? No lo leyeron, no se les olvidó. Disciplino mi cuerpo, me convierto entonces en una persona que es disciplinada. Me convierto en una persona que sabe que estoy preparándome para una competencia, entonces yo tengo que abstenerme de ciertas actividades. Una persona que sabe que al siguiente día va a tener que presentarse para una prueba importante, lo que le piden es por lo menos descanse bien. Para los estudiantes, cuando en el colegio o en la universidad los van a evaluar el siguiente día, una manera de acercarse a una buena disposición para responder es haber dormido por lo menos. Porque de lo contrario van a estar así como cayéndose o llamando al profesor, venga, venga. Y no es la mejor disposición. Saben que hicieron una investigación muy seria con respecto a los efectos del sueño en el organismo. Y se dieron cuenta que el sueño en el organismo es tan o más peligroso que el licor. Pusieron a una persona que había ingerido cierto grado de licor y a otro que tenía 2 días sin dormir a hacer un recorrido en 2 autos y pudo mantener un poco más la línea el que había estado bebiendo el alcohol. El que tenía sueño, que tenía trasnocho, el que no había podido dormir, se desvió más. Así que a veces hasta el sueño hace parte de una disciplina. La necesidad de descansar. Si es que no por nada el Señor dijo, al 7º día yo voy a descansar de mi obra creadora. ¿Estaría cansado el Señor? ¿O nos estaba enseñando algo? Nos estaba enseñando mucho y luego lo ratificó Jesús cuando dijo, el día de reposo fue hecho para el hombre. Y no el hombre para el día de reposo. El descanso está hecho para nosotros, lo necesitamos. Y a veces hasta eso olvidamos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tú puedes pasar 24 horas despierto, claro que sí. Pero eso te va a pasar la cuenta, porque tu organismo hasta descansar necesita. Entonces a veces necesitamos nosotros tener disciplina en diferentes áreas de nuestra vida. Y gracias Marlis por compartir ese texto en otra versión que nos hacía entender que cuando el apóstol Pablo dijo, golpeo mi cuerpo, no era para hacerse daño, era para también de una forma muy gráfica enseñarnos que a veces necesitamos abstenernos de ciertas cosas. Y eso no lo aprendemos solamente del ciclismo, ¿verdad? Sino de muchos otros deportes. Sin embargo, la semana pasada veíamos algunos aspectos que tenían que ver con ese deporte. Hoy vamos a pasar a otro deporte, un poco más llamativo para algunos, más atractivo. Joan, cámbielo de lugar, porfa, el control, porque no nos está ayudando ese lugar. El voleibol. Ya empecé a ver rostros ahí de los que les gusta el vóley. Bien así, qué bueno. Uno de los deportes más esperados en el campamento de Caburga. Y también uno de los que causan más pasiones. Los que han estado allá lo van a entender. Porque aunque hemos tratado de bajarle un poco la intensidad, como tal, el deporte es muy atractivo, muy llamativo. Pero cuando se entra en la alta competencia, puede ser hasta muy lesivo para algunos, causar lesiones, daños. Entonces nosotros en el campamento hemos tratado de convertirlo, como los de otros deportes que practicamos, en una disciplina familiar. Pero para el voleibol es complicado porque, por ejemplo, los niños cuando son muy pequeñitos es difícil pasar la bola para el otro lado. Tiene unas implicaciones de lo que es la dinámica del juego que hacen difícil. Lo primero que hice fue asegurarme de que voleibol se escribe así.
porque yo tenía la tentación a ponerle la Y, ¿no? La I, griega. Pero eso es un extranjerismo. Estamos muy acostumbrados a los extranjerismos, ¿verdad? Pero en español se escribe con una I, voleibol. Así como fútbol no se escribe F-O-O-T, sino fútbol con U, porque es el fútbol en español. Sí, orgullosos de nuestro castellano, pero la primera vez lo escribí con la Y. Claro que sí. Después me quedé pensando, ¿se escribirá así? Revisé. Las implicaciones de este deporte son muchas, pero finalmente yo podría decir que se basa en la idea de que la pelotita pase de un lado al otro, que sea golpeada por no más de 3 veces en cada uno de de las partes de la cancha, y que finalmente uno de los dos equipos logre pasar la pelotita para el otro lado y que no encuentre respuesta del equipo contrincante y caiga la pelota dentro de las líneas que demarcan la cancha. Es un toma y dame, ¿cierto? Para aquí y para allá. Es uno de esos ejercicios del cuello cuando uno va a mirarlo, ¿no? Cuando son muy profesionales levantan esa bola bien arriba. Y está uno en ese movimiento del cuello porque es de aquí para allá. Bueno, de aquí para allá, de allá para acá. Vamos a ver qué nos dice la Escritura de algo que puede ser un de aquí para allá y un de allá para acá. Y cómo nosotros podemos aprender algo de este deporte que se aplica para nuestra vida espiritual. El texto que les invito a buscar entonces está en Mateo capítulo 5, versículos 38 al 45. Mateo capítulo 5, versículos 38 al 45. El pequeño título, Mateo capítulo 5, 38 al 45, el pequeño título que encontramos aquí nos da una idea, no sé si será bien apropiada para relacionarla con el vóley, pero por lo menos vamos a ver la lectura cómo nos hace pensar si hay un voleibol espiritual aquí que nosotros podemos entender o aplicar. El amor hacia los enemigos, dice el texto en el subtítulo que tenemos ahí. ¿Ya tenemos entonces Mateo 5? Bien, bueno, vamos a leerlo entonces. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Hasta ahí a mí me pareció voleibol. Ojo por ojo, diente por diente. Pero vamos a ver qué tanto se parecen. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Oremos. Bendito Señor, en tus manos presentamos nuestras vidas y te damos gracias por este pasaje de la Escritura escrito en el Evangelio según San Mateo, que todavía hoy nos sigue enseñando. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y a través de situaciones cotidianas y para nosotros casi que normales como los deportes, ahí podemos encontrar una enseñanza espiritual.
pero no por el deporte en sí, sino por lo que aprendemos de tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, a entender este mensaje, que tu Espíritu Santo nos lleve a reflexionar en él y a ponerlo en práctica. Es lo que te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, no es la imagen exacta de lo que tal vez sea el voleibol, pero para mí también es un toma y dame, es un pimponeo. Joan, creo que está muy arriba el data, ¿puedes bajarlo un poquitico, por favor? Porque creo que por eso se está perdiendo una parte de la línea, o no sé en dónde está el tema, pero se está subiendo demasiado. Es un toma y dame. El voleibol también de alguna manera es eso, es un toma y dame, pasar la pelotita de un lado para el otro. Claro, lo que tiene que ver con el voleibol y la comparación con esto que es el tenis de mesa, pues parece que no es mucho lo que podríamos decir nosotros se parece el voleibol. En sí, la pelotita debe pasar de un lado al otro y tiene puntos y cae dentro de la línea demarcada. En la mesa del ping-pong aún la línea vale. Pero lo que nosotros podemos ver es que este texto nos está hablando de alguna manera de ese toma y dame en el que a veces nosotros nos enfrascamos en la cotidianidad del día a día. Parece ser que no era algo tan lejano a lo que era el conocimiento colectivo, porque cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, es porque era una frase, un término reconocido por el común. Ustedes no sé si ya dejaron de escuchar esta frase, pero yo creo que todavía en ocasiones uno dice, es que claro, le aplicaron el ojo por ojo y el diente por diente. Y esto no es una terminología médica, no es que estamos hablando aquí de optómetras, oftalmólogos y dentistas. No. Cuando hablamos del ojo por ojo y el diente por diente, yo creo que muchos de nosotros ya identificamos que se trata del lenguaje que usamos para hablar de la venganza, de la retribución, del devolverle a otro de la misma forma como nos dio. ¿O estoy equivocado? ¿Cuándo utilizarían ustedes el término del ojo por ojo y el diente por diente? ¿En venganza? ¿En ajustar cuentas? ¿En arreglar las cargas? Son otras expresiones, ¿cierto? No sé si aquí lo utilizan, pero a veces cuando una persona le dice al otro, espérese que en un momentito yo me arreglo con usted, le dice, en el camino nos vemos. A la salida nos vemos. En términos futbolísticos, a veces cuando uno tiene un enfrentamiento con uno de los contrincantes y hay un golpecito por ahí, una patadita por ahí o un codazo por ahí, no sé si alguno de los que practican aquí el deporte, Diego, ojalá que no te toque nunca por ahí en tus juegos de fútbol, pero alguna vez yo escuché que un compañero del equipo contrario me dijo, el partido tiene 2 tiempos. Y yo me quedé pensando, ¿será que se me olvidó a mí ese tema de que tenía 2 tiempos o me quiso decir algo? Y en el segundo tiempo entendí lo que me quiso decir. Ya. Una de esas barredoras que lo mandan a uno a comer polvo, decimos nosotros. Sí. A veces en el camino se arreglan las cargas, significa espérate que más adelante me la voy a cobrar. A veces el ojo por ojo y el diente por diente no tiene otra forma de entender que el desquite. La posibilidad de cobrármela más adelante, más tarde. Y ese también es otra forma de ver el tenis de mesa o lo que a veces se ha llamado el pimponeo. Toma que me diste, yo te doy. Me diste, yo te doy para que me des. Y en eso estamos en un tira y afloje que a veces me hace recordar mis tiernos días en la casa cuando con mi hermanita menor nos dábamos. Porque hay que ver los hermanos cómo se las cobran, ¿no? Para los que tienen hermanos o para los que tuvieron hermanos en la casa, espérate,
espérate un tantito. Entonces, esto que nosotros encontramos aquí en expresión básica de ojo por ojo y diente por diente, era reconocida como la ley del talión. Imagínense, no era solamente una expresión básica de anticipar una cobranza, no, era la ley que definía cómo se cobraban ciertas penas, cómo se cobraban ciertos delitos. Le hiciste daño a él y le golpeaste, entonces la retribución es la misma, un golpe. Le hiciste daño a él y le sacaste un ojo, la pena era que te sacaban un ojo. Y no era hipotética, era literal. En el daño que tú le causaste al otro, le lastimaste una mano, te van a lastimar la mano. Le lastimaste una pierna, la pena era también lastimarle la pierna. Y esa era la ley del talión, era devolver al otro de la misma forma como te había hecho. Pero Jesús viene a romper con esa ley y nos dice no a la venganza. Oísteis que fue dicho y así es como se ha hecho por mucho tiempo, pero yo les quiero cambiar la manera de hacer las cosas. Algunos vieron esta máscara no solamente en una película, sino que ha estado dando vueltas en algunas de las marchas sociales, de los estallidos sociales que se han dado en diferentes lugares, no solamente aquí en Chile. ¿Y por qué la máscara tomó tanto sentido? Porque hacía parte de una película cuyo nombre era V de Venganza. Qué creatividad para el nombre que le dieron a esa película, V de Venganza. Y en esa película se transmitía el deseo de venganza de este personaje que a través de una máscara cubría su rostro. Yo no estoy seguro, quienes vieron la película, ¿al fin se sabe quién es el personaje? Como que no, ¿cierto? Nunca se sabe. Siempre estuvo a rostro cubierto, pero su propósito era vengarse contra el sistema, contra el establecimiento, contra el gobierno, contra el sistema que operaba y que él creía que había sido malo con él y que buscaba la forma de reivindicar sus derechos a través de la venganza, matando a muchas personas. Bueno, esto es exagerado, yo creo, claro, nosotros no estamos pensando que cuando nos hacen algo vamos a destruir un edificio público, vamos a dañar el metro o a dañar las micros, no. Pero en un grado menor, a veces albergamos en nuestro corazón, cuando nos han causado daño, el deseo de también devolverle de la misma manera o peor a la persona que nos causó daño. Y Jesús, que conoce nuestros corazones, que sabe lo débiles que somos, habla de una frase que era conocida, que era cierta, que hacía pensar en algunas personas en la justicia que se debía operar, porque cuando a mí me causan daño, debería el otro sufrir el mismo daño. Para algunos eso es justicia. Si me lastimó un dedo, pues que venga el juez y le corte su dedo. Si me lastimó un ojo, que le saquen también un ojo. Pero Jesús está cambiando los paradigmas. Y lo que nos pide es algo mucho más difícil. Nos pide poner la otra mejilla. Bueno, no sé si en esta imagen de Batman y Robin se nota realmente lo que implica poner la otra mejilla. Es un meme y se utiliza de diferentes maneras, pero me llamó la atención que siempre en este meme están golpeando al pobre Robin y Batman está tratando de hacerle ver ciertas cosas. Los mensajes que vienen asociados con este meme siempre es como reacciona Robin, pero lo que dice Jesús es mucho más fuerte. No es solamente el hecho de que pongamos la otra mejilla. Miren todo lo que dice desde el versículo 39.
Ustedes están acostumbrados a escuchar ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Aguanta, soporta, resiste la herida. Pero lo amplía, no solamente al hecho de pronto de una lesión física, ¿cierto? Una bofetada, una cachetada, sino que lo amplía, dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. O sea, un término así como muy básico, se pasó. Ya Jesús está más allá de lo que se espera, porque al fin y al cabo uno dice, bueno, mejillas tengo dos. Uno diría, y es muy concreto lo que podemos aprender del texto, ¿cierto? Ponle la otra mejilla, pero ¿cuántas más mejillas tienes? Solo hay dos, tampoco se trata de que te pongas ahí a que te golpeen y te golpeen y te golpeen todo el tiempo, ¿cierto? También entendemos que Jesús nos está diciendo, esto es un ejemplo de cómo puedes entender que la venganza no es la opción. La disposición debe ser a poner la otra mejilla, pero tampoco te quedes ahí con la mejilla puesta. A ver cuántas más veces te siguen golpeando. Sin embargo, Jesús va más allá porque lleva al área de los pleitos. Dice, si alguien te quiere poner pleito y te quita la túnica, entonces tú entrégale la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, entonces tú plántate bien firme y dile, bueno, te la llevo 2. Eso es loco. Esto es muy difícil de entender, es muy difícil de aceptar. No sé si ustedes ya lo aplicaron por completo en sus vidas y con toda tranquilidad y gozo sufren el daño cuando alguien los defrauda, cuando alguien los lastima. Pero para mí, por ejemplo, esto ha sido bien complejo, bien difícil. Porque no es solamente el área de la parte física, miren, está hablando de la parte económica, sufrir el daño. Si te quitan la capa, la túnica y tú entregas la capa, estás entregando más de tus posesiones económicas. Entonces, económicamente a veces uno dice, ¿qué tan dispuesto estoy a sufrir el daño si a esta persona que en un negocio me quedó mal, yo además tengo que darle otro poco más? Y siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Si alguien te ha pedido prestado y no te pagó los 10,000 que te pidió prestado y viene y te pide otros 5,000, eso es más o menos lo mismo. Que te han pedido prestado 10,000 y no te los paga, y el sinvergüenza, el descarado, a los meses vuelve y dice, ahora préstame otros 5. ¿Estaríamos dispuestos a darle las otras 5 lucas? Yo creo que no. Pero así pasa. Y en la vida nos vamos a encontrar con situaciones como estas, donde se lleva al abuso. Oye, cárgame esto, llévame esto, te pido el favor que me acerques hasta la casa, pero cuando llega a la casa dice, no, pero ¿qué tal si me llevas hasta el mall mejor? Y son ejemplos básicos de cómo a veces lo que se genera en nosotros, la emoción que surge en nosotros y que aparece es la del rencor, es la de la rabia, la de la ira, es la de la venganza. Y hacia allá apunta este texto, a que nosotros seamos personas tan transparentes que pueden decir claramente, esto es difícil de aceptar para mí. Porque lo que está diciendo Jesús en el versículo 43 es otra vez recordándonos lo que se supone se dice del común. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
¿Qué es lo normal? Amar a tu prójimo, amar a tus amigos, amar a tus familiares y a tus enemigos, odiarlos. Jesús viene y nos dice, pero yo les digo, aún a vuestros enemigos, bendícelos. Ámalos. Ama aún a tus enemigos, al que te ha causado daño, al que te ha defraudado, al que te ha lastimado, al que te ha herido. Y ahí está la situación más compleja. Tenemos que reconocer, por ejemplo, que siempre vamos a encontrar diferencias con las otras personas, ¿cierto? ¿Se han encontrado ustedes en esta situación en la que tú estás seguro de que es M, pero la otra persona está completamente segura de que es W? Pero la letra es la misma para los dos, pero la perspectiva es la que cambia. Y a veces nosotros nos enfrascamos en discusiones, en pleitos, en peleas que solamente tienen una óptica diferente, un punto de vista diferente. ¿Cuánto ganaríamos si pudiéramos entender que no todos ven las cosas como nosotros las vemos? Y a veces ese creer que soy el único que tiene la razón porque las cosas son como yo las digo, como yo las veo, lo único que demuestra es nuestra ignorancia. Porque hay otros puntos de vista sobre la misma situación. Hoy necesitamos entender que esas diferencias pueden ser muy profundas, del orden de las emociones, del orden de las ecuaciones, es decir, del dinero, de lo que significa a veces sufrir el daño, del pensamiento, de pensar diferente que la otra persona. ¿Cuántas personas se han enfrentado a otras por una diferencia, por ejemplo, de concepción política? Jamás debe haber una posibilidad de que nosotros rompamos una relación por una diferencia de opinión. Y mucho menos tratar de encontrar formas de cobrarnos que el otro piense o haga diferente a mí. La venganza no es una alternativa. Y cómo solucionarlo es algo que nosotros debemos anticipar. Es parte de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Si tú no logras avanzar en la forma de solucionar conflictos, toda la vida vas a encontrarte con el mismo conflicto. Si con las personas con las que tú te relacionas entras en disparidad, en disensión, en desacuerdo, y la forma en la que tú solucionas ese desacuerdo es huyendo, nunca vas a poder solucionar esa clase de conflicto. Te vas a estrellar una y otra vez con la misma situación. Cambiará la persona, pero será la misma circunstancia. A no ser que enfrentemos las cosas y busquemos solucionar con las herramientas que el Señor nos ha dado. Y este texto nos habla de una herramienta que para nosotros es realmente trascendental. Si logramos amar a los enemigos, si logramos hacer bien a aquellos que nos hacen mal, este mundo se va a transformar. Pero no se ha podido transformar porque cada uno quiere hacer y solucionar las cosas de su propia manera. Estamos en este momento todavía siendo testigos de una guerra entre países. No diría a estas alturas que hay tanta organización, tantos estamentos que trabajan para el pro del bienestar global y buscar la paz mundial. La organización que se creó para eso, las Naciones Unidas. Unidas, miren el nombre, unidas.
¿De qué ha servido en este conflicto ruso-ucraniano? La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿De qué ha servido para solucionar este tema? Un tema que se debería solucionar con lo que dijo Jesucristo y nada más. Pero como no prestamos atención a lo que dijo Jesús, está descontinuado, está pasado de moda. Anoche lo compartíamos con los jóvenes en la reunión. A veces creemos que estos son temas que ya no tienen trascendencia, pero el efecto de haber estado sacando a Dios de todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, que se haya sacado de las escuelas, de los colegios, que se esté sacando de las constituciones, que se quiera sacar de los himnos de los países, que todo se quiera secularizar y que cada vez más se avance en lo que significa el adoctrinamiento ideológico para sacar a Dios de todo. Pues claro que un tema como este parece intrascendente, un pleito entre amigos, un pleito entre hermanos, una discusión, una diferencia con mi compañero de trabajo, con mi vecino. Hay cosas más graves que se pueden solucionar. Y entonces nosotros dejamos y no aplicamos la solución que Jesús nos mandó. ¿Cuál es? El amor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Cuál es la solución? Empieza por amar, pero no se queda solo en amar, en bendecir. No se queda solo en amar, porque es que el amor a veces es así como tan romántico. Se queda solamente como por allá, en las alturas. No, es práctico también, es bendecir, es hacer bien, vea, es activo. La solución no es solamente decir, yo no le causo mal a nadie, yo no le hago daño a nadie, pero ¿le haces bien a alguien? Y hasta los enemigos hay que hacerles el bien. Atención, no solamente hacerles el bien, también hay que orar por ellos. Amar, bendecir, hacerles el bien y orar. ¿Por quiénes? Vamos de atrás para adelante, por los que te persiguen, por los que te ultrajan, por los que te aborrecen, por los que son tus enemigos. Y hay que reconocer que cómo nos quedamos cortos nosotros en este tema, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos solamente con el concepto del amor y sí, muy lindo, claro que hay que amar, pero hay que bendecir, hay que hacer el bien y hay que orar también. Es activo, no es pasivo. Así como el amor también es activo, el amor se muestra. No pretendo, y nunca lo he intentado hacer y espero que no quede así, pero cuando comparto alguna de mis experiencias no pretendo quedar como el único limpio y el más sano y el más santo, pero para mí es indudable que en el concepto de lo que significa poner en práctica algunas de estas cosas, la palabra del Señor tiene cumplimiento absoluto en nuestras vidas. Solamente basta con hacer nuestra parte. En mi juventud de los 14, 15 años, en el barrio donde yo vivía, tenía un buen grupo de compañeros, jugábamos harto, baloncesto, fútbol, y había un joven en especial con el que no pude llevármela bien nunca y yo no entendía por qué. Su nombre, Javier, por cosas de la vida, puede ser que esté viendo el video, la transmisión. Él va a saber quién es, porque
no solamente me miraba mal, sino cuando jugábamos fútbol buscaba la forma de que Javier tenía una característica física que yo creo que era una de las razones por las cuales él me tenía cierta distancia, y es que tenía labio leporino. Y si ustedes han tenido contacto con alguien que tiene labio leporino y paladar hendido, saben que para hablar es muy difícil que pueda vocalizar bien, ¿cierto? Entonces a él lo molestaban mucho, lo bromeaban mucho. En Colombia, por ejemplo, se les dice boquinches. Y le tenían muchos sobrenombres y yo creo que algo había pasado, que él creía que yo era uno de los que se burlaba de él, no sé por qué. Para los que alguna vez me conocieron sin bigote, yo tengo una herida acá, una cicatriz, que está cubierta por el bigote. Pero esa cicatriz fue de que jugando yo en un parque con uno de estos alambres que tienen púas, ahí me quedé yo corriendo y parecía como si yo en esa cicatriz, antes de tener el bigote, tuviera labio leporino. Pero yo nunca tuve ningún problema, siempre hablé bien, mientras que este compañero hablaba así. Y había como una rabia, yo no sabía por qué, si era porque yo tenía la cicatriz muy parecida a la de él, pero yo sí hablaba bien, o le habían dicho que yo me burlaba de él. Pero la verdad yo nunca hice nada en contra de él por dos razones. Primero, honestamente, porque era más grande que yo y sabía que me iba a pegar. Honestamente por eso. Y porque de alguna manera me enseñaron a no burlarme de las demás personas. Pero pasaban los años y él era muy fuerte conmigo, me hablaba feo, me insultaba, no había necesidad de ser traductor para entender las vulgaridades. Y un día, en medio de un juego de fútbol, él estaba, como siempre, con los contrarios y entramos en un conflicto en el que uno de los compañeros de juego de él me golpeó y me iba a dar puños. Y Jorge se metió en medio. Javier, perdón, se metió en medio y dijo, con él no se meta. Lo entendí clarito. Con él no se meta. Y me defendió. Y el que me iba a pegar, claramente me iba a sacar la mugre. Pero este joven que por muchos años para mí era como un contrario, me hostigaba, salió a defenderme. Yo no tengo otra forma que explicarlo por la misericordia de Dios. Porque si Él no me defiende, ahí me acaban. Pero él tenía fama de peleador, así que yo nunca le respondí a él sus ofensas con otra ofensa. Vuelvo y digo, por dos razones: por gallina, porque sabía que me iba a pegar, pero también porque me enseñaron que no debía hacerlo. Y en el postrer tiempo recogí la cosecha, porque me salvé de que él me pegara y además él me protegió para que no me pegaran. Y esa historia nunca se me ha olvidado, porque a veces uno tiende a pensar que es mejor ganar el pleito de una vez y que no me vuelva a molestar este tipo, en vez de sufrir un poco la ofensa. Pero hasta sufrir la ofensa, en términos de la palabra de Dios, tiene su recompensa. Porque no es buscando venganza como se van a solucionar las cosas. No es en el ojo por ojo y en el diente por diente. No es sacándote la espinita, ni cobrándotela, sino es en el amor de Dios. Pero para concluir, hay un texto que es bien poderoso en Romanos capítulo 12, versículo 19. Y yo les digo, ustedes respondan con el amor de Dios, por favor. Porque si responden con su propia mano, le están quitando la posibilidad a Dios de ejercer la justicia. Cuando tú te la cobras el ojo por ojo y el diente por diente, el pleito queda ahí, pero hasta puede trascender, porque esa otra persona te la puede devolver y cada vez peor.
Así como hemos visto a veces que las bromas pesadas que se hacen los muchachos no terminan en una, sino que el otro le hace otra y después otra y después otra. ¿Y cuándo acaba eso? Pero si tú cortas con eso y pagas con el amor de Dios, das espacio para que Dios se encargue. Y este es un texto fuerte, pero en ocasiones el Señor se encarga. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que yo prefiero dejar las cosas en las manos de Dios y no tomar represalias, no tomar venganza por mi mano, porque si yo lo hago, corto con la posibilidad de que Dios intervenga. El Señor no se va a meter, el Señor ya nos dijo, ustedes tienen que hacer esto, amen a sus enemigos, bendigan a sus enemigos, hagan el bien por sus enemigos, oren por sus enemigos. Si ustedes no hacen eso, hacen lo contrario, entonces yo ya no puedo hacer más nada. Si ustedes toman venganza, yo ya no puedo hacer más nada. Así que mejor dejemos todo en las manos del Señor y hagamos nuestra parte. Amar, bendecir, hacer el bien, orar. Padre, te damos gracias porque este es un mensaje bien complicado, bien difícil de entender. Muchas veces tenemos que reconocer la primera emoción que nos surge es la de vengarnos, es la de retribuir, es la de compensar el mal que nos han causado. Pero la enseñanza es clara, no es en un pimponeo, no es en darnos de aquí para allá, de allá para acá como en el voleibol, no es lanzándonos de un lado para otro la ofensa, hay que cortarla y lo único que la puede cortar es el amor tuyo. El amor que nos ha enseñado aún por los enemigos. Ese amor que decía, aún siendo maltratado Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de ese amor es del que nosotros debemos aprender. Para bendecir, para hacer el bien, para orar por aquellos que nos hacen mal. Ayúdanos, Señor, porque claramente no podemos hacerlo solos. Necesitamos de tu Santo Espíritu para no tomar en nuestras manos la justicia, sino dejarla en tus justas manos y hacer lo que nos corresponde a nosotros como hijos tuyos, amar a los demás. Gracias, Señor, por este mensaje y por estos deportes de los cuales seguimos aprendiendo, que podamos crecer y avanzar. Esa es, sabemos, tu expectativa, es tu voluntad que nosotros podamos seguir creciendo. Por eso en tus manos entregamos nuestras vidas y te damos gracias por esta semana, que empezamos hoy, el primer día de esta semana, a vivir para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.